Continuamos en la edición central de UPAO Noticias y ahora sí vamos con la entrevista que habíamos anunciado antes de la pausa. Se encuentra con nosotros Dani Díaz, especialista político, con quien vamos a conversar acerca de las principales propuestas de los candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, que se disputan pues el sillón presidencial este domingo. Vamos a tratar de identificar qué es lo que más ha calado en la mente de la población que va a tener que definir su voto para este domingo 5 de junio. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. ¿Cómo estás, Melissa? Muy honrado de estar nuevamente contigo y a pocas horas de esta contienda electoral. Prácticamente ya 48 horas, hoy viernes, mucha gente sin duda tiene su voto definido, pero hay un porcentaje importante de personas que todavía no deciden por qué tienda política pues elegir, y también hay otro grupo particular que desea votar en blanco o viciado, pese a que diferentes instituciones pues han llamado a que no se dé este tipo de votación. ¿Cómo es que tú has visto primero el desarrollo de esta segunda vuelta electoral? Bueno, efectivamente, primero un gran porcentaje de la población, casi un 30%, define su voto a última hora, ¿no? En la cola. Y segundo, lo que mencionabas es muy cierto, una campaña electoral caracterizada por la puya, por el ataque, por los golpes bajos, y donde no se ha dado prioridad a las propuestas, que es lo más importante en toda campaña electoral. Y que justamente las propuestas recién se han dado a conocer de manera breve, inclusive en los debates presidenciales, porque hasta antes de esa fecha mucha gente no conocía algunas de las posiciones que tenían los candidatos, ¿cierto? Se han notado bastante estas pullas y también los organismos internacionales han mencionado esto. ¿Tú consideras que esto ha sido así? Efectivamente, ¿no? Por una parte y por la otra parte. Por el lado de Keiko Fujimori, se le ha achacado el tema, digamos, que el Perú se podría convertir en un narcoestado. Mientras que por el lado del PPK, el tema de que defiende los grandes intereses de las grandes empresas transnacionales, etc. Entonces, de uno y otro lado, ha sido un proceso electoral caracterizado por una serie de ataques en donde, como mencionabas, no se ha dado prioridad a lo más neurálgico que deben ser las propuestas. ¿Qué consideras que ha sido que ha definido el voto de las personas que ya saben a quién seguir? Que quizá por el lado de Keiko, por esa confianza que tienen en su padre, por ese respaldo, entre comillas, porque ella siempre ha marcado una distancia cuando le conviene, la gente votaría por ella, y por Pedro Pablo Kuczynski porque una propuesta diferente. ¿Qué crees que es lo que ha motivado a la población a elegir a uno o a otro? Bueno, recordemos que en el caso particular de Keiko Fujimori, ella ha realizado una estrategia muy efectiva. Recordemos que ni bien terminada la campaña anterior del 2011, ella comenzó a recorrer el Perú llevando su propuesta, y ha jugado un papel muy activo a lo largo y ancho del Perú, mientras que PPK un poco que se durmió y su campaña la ha realizado de forma muy tardía, y ha sido una serie de, digamos, de adhesiones que ha recibido por parte de otros grupos, y la eventualidad en el caso de la salida de Julio Guzmán, lo que le permitió a PPK salir a la palestra. Keiko Fujimori, analizando el panorama político, ha realizado una estrategia que le ha creado resultado fundamentalmente en el tema de la seguridad ciudadana, que ha sido la bandera de ella, que la ha sabido explotar, y como bien decías y mencionabas, en el tema del terrorismo, enarbolando la bandera de su padre en la lucha contra el terrorismo, y que, como bien mencionas, que no ha sido, cuando le conviene dice ha sido el gobierno exitoso de mi padre, pero cuando no le conviene pues marca una distancia y dice no tenemos nada que ver. Sin embargo, hemos visto también que los mismos asesores de Alberto Fujimori también están acompañándola, ¿no? Y por otro lado también a PPK pues lo tildan de una persona que se acomoda a las circunstancias, cuando necesita algún otro partido político pues es su amigo, le cae bien. Incluso en las elecciones pasadas estuvo apoyando a Keiko Fujimori, ahora sí todos se dan la espalda. Y este tipo de pullas, este tipo de golpes bajos que algunos consideran
¿influye también en el voto de la población o ya es un voto duro el que tiene Keiko o el que tiene PPK? Sí, el voto que tiene Keiko, hay un gran porcentaje de fujimoristas que es un voto muy duro, que no lo van a cambiar a última hora porque es un voto, digamos que son, como se dice, Keiko lovers o Fujilovers. Entonces es muy difícil de cambiar ese voto duro que tienen. Sin embargo, hay un gran grueso de la población, un gran bolsón, que fundamentalmente en el sur, que son personas indecisas y que no han definido su voto aún y que sin embargo están esperando en último momento ver por cuál candidato votar. Ahora, como lo mencionabas, el bastión de ambos candidatos pues ha sido el tema contra la delincuencia, que es un problema social que está pues aumentando aquí lamentablemente en nuestro país. Por una parte, Pedro Pablo Kuczynski pues ha dicho que va a dar estas penas acumulativas, que es un sistema que funciona en Estados Unidos, en nuestro país es algo novedoso, y Keiko Fujimori pues con esto de los penales que va a implementar a 4.000 metros a nivel del mar para que de esta manera los delincuentes puedan estar aislados, han sido cada uno sus bastiones. ¿Qué tan factibles son estas iniciativas, estas propuestas? Yo considero que de uno y otro lado las propuestas son muy buenas en la medida en que logren cambiar el problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? No se puede estar, lo que ha dicho la candidata Keiko y lo que ha mencionado PPK, son propuestas muy buenas y muy novedosas que no las ha podido realizar este gobierno por falta de una voluntad política. Por ejemplo, en el tema de los penales me parece importantísima la propuesta de construir penales de máxima seguridad a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Para delincuentes que sean, digamos, prontuariados o miembros de bandas criminales, ¿no? De organizaciones del crimen organizado. Y también el tema que ha mencionado PPK es el tema de las penas acumulativas. Y yo considero que ambas propuestas son muy buenas para lograr frenar el tema de la inseguridad ciudadana, pero en lo que sí no comparto es el tema de poner más policías en las calles y restituir el 24x24, que lo que ha hecho es generar por un lado mayor inseguridad y por otro lado poner más policías en la calle, o ha fracasado en México, recordemos, ¿no? Entonces el principal problema, lo que viene detrás de la inseguridad ciudadana es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces me hubiera gustado ver más propuestas en cuanto a cómo van a combatir, desde mi perspectiva, el principal problema, que es la corrupción, ¿no? Tenemos una Policía Nacional que es... 2 millones de dólares, ¿no? Sí, tenemos una policía que el ciudadano de a pie pues se da cuenta que cuando no tiene dinero para poder pagar una coima, pues sufre los embates de la misma policía. Entonces el tema es el cómo combatir la corrupción. Y se ha dicho también de que Keiko con PPK, pues desde la primera vuelta se decía que eran modelos muy similares, al menos en el aspecto económico. Ahora vamos a tener que elegir entre uno de los dos, guste o no, quizá a la población, que en primera instancia pues tuvo otro candidato preferencial. ¿Tú qué diferencias y qué similitudes ves entre Keiko y PPK? Bueno, en realidad en el tema político, en el modelo económico, hay muchísimas similitudes porque ambos candidatos pues son denominados candidatos de derecha. Entonces, en ese lado no hay mucha diferencia. Lo que sí marca la diferencia es el tema central de cómo sería el estilo de gobierno. Y ahí sí que hay una gran diferencia. Mientras que si gana Keiko Fujimori, su estilo de gobierno sería un estilo, entre comillas, ya lo han mencionado varios analistas, sería un estilo de mayor, digamos, autoritarismo, podría ser, porque tendría al lado un Congreso con una mayoría parlamentaria que le daría digamos, no le daría ese balance. Una ventaja quizá, ¿no? Una ventaja efectivamente frente a que si gana PPK, el tema sería que tendría que sentarse y negociar con la bancada fujimorista el tema de cómo salen esas propuestas del Poder Ejecutivo para que tener ese apoyo por parte de la mayoría fujimorista para que las propuestas de PPK en materia de economía, de salud, de educación, de trabajo, etc., de seguridad ciudadana, puedan ser viables, ¿no? Si no tiene de lado el apoyo del Congreso. Tendría que también ahí generar sus alianzas, entonces. Tendría inevitablemente, ¿no? Son bastante parecidos. Son bastante parecidos, los peruanos lo han decidido así,
y ahora lo que queda es elegir de manera consciente y cuál de esos dos candidatos pues nos van a gobernar. Claro que sí, es que no, de todas maneras a fiscalizar siempre cada uno desde el lugar donde nos corresponde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más.